Leclerc lidera la FP1 de Mónaco F1 con Sainz y Alonso en el top 10. Charles Leclerc dominó los libres 1 del GP de Mónaco 2025 de F1 por delante de Verstappen y Norris. Resumen y resultados de la FP1 en Montecarlo. El Gran Premio de Mónaco representa posiblemente el fin de semana más glamuroso del año y a su vez el más complicado para los pilotos. Por ello, adquirir confianza con el coche desde los libres 1 es vital para llegar a la clasificación y poder exprimir todo su potencial entre los estrechos muros de Montecarlo. Después de varias excursiones y visita a la famosa iglesia de Santa Devota, además de una bandera roja provocada por un toque entre Charles Leclerc y Lance Stroll al inicio de la sesión, el propio piloto monegasco marcó el mejor tiempo de la FP1 con un 1:11.964. Por detrás del piloto de Ferrari, Max Verstappen terminó en segunda posición, más 0.163s, con Lando Norris a 0.326s completando un top 3 con 3 coches diferentes. El cuarto puesto fue para el sorprendente Williams de Alex Albon, que terminó justo por delante del McLaren líder de Oscar Piastri, ambos a 0.3s de media del primer puesto. George Russell no pudo pasar del sexto puesto a 0.518s de Leclerc, mientras que Carlos Sainz también metió su Williams en el top 10, más 0.570s, al ser séptimo, con Pierre Gasly octavo, más 0.705s. El top 10 de la FP1 lo completaron Lewis Hamilton, más 0.726s, y Fernando Alonso, más 0.763s. Resumen completo de la FP1 del GP de Mónaco 2025 de F1. La primera sesión de entrenamientos libres empezó con mucha actividad en pista, eso sí, también con una gran variedad de neumáticos, ya que el duro, el medio y el blando aparecieron sobre el asfalto. Tras las primeras vueltas, Lewis Hamilton lideraba la tabla de tiempos con un 1:14.76, 0.155s por delante de Max Verstappen, mientras que los McLaren se colocaban tercer y cuarto en discordia. El primer incidente llegó poco después de los primeros 5 minutos, cuando Charles Leclerc chocó con la parte trasera del Aston Martin de Lance Stroll en el momento en el que el canadiense se interpuso en su camino. Acto seguido y debido a los trozos de fibra de carbono que quedaron repartido por el trazado, apareció la primera bandera roja del fin de semana en el GP de Mónaco. Con todavía 46 minutos en el cronómetro, la FP1 de Montecarlo se reanudó y la mayoría de pilotos regresó a la pista de forma inmediata. Los McLaren fueron de los primeros en cruzar la línea de meta de nuevo con neumáticos blandos y ascendieron a las dos primeras posiciones, con Lando Norris por delante gracias a su 1:13.615. A excepción de Stroll, ya que sus mecánicos estaban arreglando los destrozos provocados en la parte trasera de su AMR 25, todos los pilotos rodaban constantemente en Mónaco, incluido Leclerc, que solo tuvo que cambiar de alerón delantero. Fernando Alonso, con los blandos, también mejoró para colocarse quinto, aunque a 0.9s de distancia de un Norris que bajó la referencia hasta el 1:13.036, con Verstappen persiguiéndole a 0.436s. Hamilton fue el siguiente en mejorar y se colocó segundo, pero Oscar Piastri de repente rompió el crono con un 1:13.031 para superar a su compañero por 0.005s, mientras que Leclerc se posicionó por detrás justo de los dos McLaren a 0.125s con su Ferrari. Cerca de la mitad de los libres 1, desde Aston Martin confirmaron que Stroll no volvería a pista, ya que el incidente con Leclerc había roto una de las suspensiones traseras de su AMR 25 y necesitaba intervenciones. Los tiempos seguían bajando y los Ferrari superaron a los McLaren, pero Norris regresó al frente de la tabla con un impresionante 1:12.290, 0.5s por delante de Hamilton y Leclerc respectivamente. Carlos Sainz también demostró una buena velocidad para colocarse séptimo, por delante de Alonso, aunque a más de un segundo del registro del piloto británico de McLaren. Superados los primeros 30 minutos de acción, la mayoría de pilotos regresó a sus garajes para realizar algún cambio de configuración, antes de salir a la pista de nuevo con un neumático blando nuevo. Sainz fue de los primeros en marcar un tiempo y se colocó quinto a 0.778s de Norris. Tras el español, Leclerc escaló a lo más alto de la tabla con un 1:11.964 que Hamilton no pudo igualar, de hecho, se quedó lejos, a 0.726s por detrás de un Sainz que volvió a mejorar para ser tercero a 0.724s del monegasco. Por otro lado, los McLaren apostaron por el neumático medio en lugar de blando para estas vueltas rápidas. Con el compuesto amarillo, Norris y Piastri se colocaron segundo y tercero a 0.3s del crono de Leclerc. Alonso, con los blandos nuevos, ascendió al séptimo puesto con un
13.015, justo un segundo más lento que el mejor registro del piloto monegasco de Ferrari, aunque un giro después el español bajó al 1, 12.727. Las excursiones en Santa Devota fueron repetidas y con distintos protagonistas mientras intentaban mejorar sus tiempos, pero por fortuna nadie llegó a tocar el muro y detuvo la sesión. Quien estuvo muy cerca de hacerlo fue Lewis Hamilton y su impresionante salto en la piscina. Con 10 vueltas en sus compuestos blandos, Sainz también mejoró para colocarse cuarto a 0.5s de la mejor referencia hasta el momento, con su compañero Albon justo por detrás en quinta posición. Max Verstappen mejoró con blandos cerca del final de la sesión y ascendió a la segunda posición con un 1, 12.250, un tiempo que le dejó a 0.286s de Leclerc, antes de mejorar y quedarse a 0.163s. En los últimos minutos de FP1, Albon se colocó cuarto a 0.350s de Leclerc, mientras que fueron muchos los pilotos que pasaron por boxes para realizar una última prueba de setup antes de ver la bandera a cuadros. Pasamos a la siguiente noticia. El líder de la F1 también falla en Mónaco. Oscar Piastri golpeó las protecciones de Santa Devota tras una frenada demasiado optimista por su parte. No perdona Mónaco. Es un trazado que todos los pilotos conocen de memoria y cuando rinden al máximo ven como un túnel. Pero tiene secretos y peligros en cada curva. Y cuando los mejores pilotos del mundo quieren ir al límite, pueden sufrir inconvenientes. Hasta Oscar Piastri, líder de la Fórmula 1 y el piloto que menos había fallado de la parrilla, encontró los límites y recibió un gran aviso. Piastri cayó en la trampa de Santa Devota, la primera curva del circuito. Es muy complicada, pues se llega a ciegas y las referencias de frenado pasan demasiado rápido. El australiano entró a tope. Pensaba que podía meter el coche y no le salió. Frenó tarde, no corrigió y terminó golpeando las barreras de la curva. Fue un fallo evitable. Ya en el primer entrenamiento se habían visto casos de pilotos que preferían irse largos en Santa Devota, como le pasó a su compañero Norris o a Carlos Sainz. Pero Piastri quiso ajustarse y recibió el golpe de una curva complicada, la primera que presenta un trazado lleno de problemas, piso deslizante y muros. El de Mónaco es uno de los primeros errores de Piastri en toda la temporada. Sufrió el de Australia cuando cayó el diluvio, se fue a la hierba y perdió las opciones de vencer. También el del inicio de Imola, al pasarse de confiado y recibir un exterior de Max Verstappen. En el Principado ya explora límites y recibe un aviso. Además, se da la casualidad de que Piastri es otro de los pilotos de la parrilla que vive en el Principado. Allí hay casi una parrilla formada por nombres como Hamilton, Verstappen, Norris, Russell, Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz o Leclerc, que es monegasco. Leclerc hace renacer a Ferrari en el patio de su casa. Comienzo prometedor de Sainz y Alonso. El piloto local, Charles Leclerc, ha dominado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco. Ferrari ha ofrecido una imagen mucho más prometedora, mientras que los pilotos españoles han comenzado sin sustos y con un ritmo prometedor. El Principado de Mónaco ha dado la bienvenida a la Fórmula 1 un año más, y ya van 71 como sede del Mundial de la categoría. En esta ocasión, el sol no se ha dejado ver demasiado en la primera sesión de entrenamientos, pero una temperatura ambiente superior a los 21 C ha permitido a los pilotos rodar en condiciones óptimas. Como es habitual en el circuito urbano de Monte Carlo, los pilotos buscan tomarse con calma las sesiones de entrenamientos para ir cogiendo confianza de forma progresiva y sin verse envueltos en incidentes o complicaciones innecesarias. Sin embargo, los primeros minutos de estos libres 1 estuvieron protagonizados por el ídolo local y ganador de la edición de 2024, Charles Leclerc. El piloto de Ferrari tuvo que tomar una de las escapatorias nada más comenzar la sesión, a consecuencia de unos neumáticos algo fríos. Lo que no fue tan anecdótico fue lo que le ocurrió minutos después, durante una de sus primeras vueltas lanzadas. En la aproximación a la horquilla Gran Hotel, se encontró con Lance Stroll a baja velocidad, impactando contra la rueda trasera derecha del Aston Martin y rompiendo su alerón delantero. Los restos esparcidos por la pista obligaron a dirección de carrera a decretar bandera roja para limpiar la pista, perdiéndose alrededor de 5 minutos de actividad en pista.